A ver, ¿cuántas veces hemos usado hoy un dispositivo conectado a Internet? Yo creo que he perdido la cuenta antes del desayuno. Para trabajar, para hablar con la familia, para pedir la cena. Nuestra vida es cada vez más digital. Pero claro, cada una de esas conexiones es una puerta. Y esa puerta da a un mundo del que oímos hablar sin parar, pero que, bueno, que pocos entendemos de verdad, el de los ciberataques. Hoy vamos a sumergirnos precisamente ahí, pero no para hablar de la última noticia alarmista, sino para entenderlo desde los cimientos. ¿Qué es un ciberataque? Más allá del titular, ¿cómo funciona realmente el proceso? ¿Quién está detrás y qué es lo que busca? Para guiarnos, hemos analizado a fondo un material que desglosa este fenómeno, desde lo más técnico hasta sus consecuencias en el mundo real. Mm. Y lo fascinante de este análisis es que nos obliga a dejar de ver un ciberataque como un rayo que cae del cielo. No es un evento único y mágico. Es un proceso metódico, casi industrial. Comprender sus fases, las motivaciones de quienes los ejecutan y, sobre todo, las grietas que aprovechan en nuestros sistemas, nos da una visión mucho más clara de por qué es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Hoy vamos a diseccionar la anatomía completa de un ataque. Vale, pues empecemos por el principio. La definición más básica que encontramos es que un ciberataque es una acción no autorizada contra una infraestructura informática que compromete su contenido. Suena bastante directo, ¿no? Es directo, pero la clave está en la palabra compromete. ¿Qué significa comprometer un sistema? En seguridad informática siempre se habla de la tríada CIA, que, bueno, no tiene nada que ver con espías. Son las siglas de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Un ataque exitoso busca romper al menos uno de esos tres pilares. O sea que no siempre se trata de robar información, que eso sería romper la confidencialidad. Exacto. A veces el objetivo es alterar los datos, que sería un ataque a la integridad. Imagina cambiar las cifras de una cuenta bancaria. O, más simple aún, hacer que una página web o un servicio dejen de funcionar, lo que ataca la disponibilidad. El famoso ataque de denegación de servicio, o DDoS, busca precisamente eso, que nadie pueda usar el sistema. Entendido. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué es esto posible? El análisis apunta a una causa fundamental, la creciente complejidad y conexión de todo lo que usamos. Y hay una frase que me ha parecido brutalmente honesta. Prácticamente todo el software contiene errores o bugs. No existe el software perfecto. Es una verdad incómoda para la industria. Y cuando uno de esos bugs crea un agujero de seguridad, lo llamamos vulnerabilidad. Los desarrolladores, claro, lanzan parches para corregirlas en cuanto las encuentran. Pero el verdadero tesoro para un atacante, el santo grial, son las que aún no se conocen públicamente. Son las famosas vulnerabilidades de día cero o zero day. ¿Por qué son tan valiosas? Pues porque, por definición, no existe una defensa inmediata. El atacante la ha encontrado antes que el propio fabricante del software, por lo que no hay parche que la corrija. Es como tener la llave de una puerta cuya cerradura el dueño ni siquiera sabe que es vulnerable. Y esto nos lleva a un incentivo económico un poco perverso que se menciona en la fuente. Ah, sí. El hecho de que el fabricante del software no suele ser legalmente responsable de los costes de un ataque que explota una de sus vulnerabilidades. Exactamente. Esto puede crear una dinámica peligrosa en la que se prioriza lanzar productos al mercado más rápido y más barato, asumiendo un cierto nivel de inseguridad, porque el coste final del riesgo no recae directamente sobre ellos, sino sobre sus clientes. Y el problema no es teórico, desde luego. Las cifras que se manejan son para marearse. Solo en los primeros 6 meses de 2017 se robaron o vieron afectados 2.000 millones de registros de datos. 2.000 millones. Y los pagos por ransomware, este malware que secuestra tus archivos y pide un rescate, alcanzaron los 2.000 millones de dólares ese año, el doble que el anterior. El crecimiento es exponencial. Pero lo que más me ha sorprendido es que estos ataques no son actos impulsivos. El análisis describe un proceso muy metódico, una especie de cadena de montaje del crimen digital que llaman la Cyber Kill Chain, o cadena de ataque. Y todo empieza con una fase que suena a película de espías, el reconocimiento. Totalmente. Es la fase de investigación. Antes de atacar, estudian al objetivo. Usan herramientas públicas, redes sociales, bases de datos, para aprender todo lo que puedan. ¿Qué software usan? ¿Quiénes son sus empleados? ¿Qué direcciones de correo tienen? Buscan la más mínima grieta en la muralla antes de acercarse.
Y una vez que encuentran esa grieta, ¿qué viene después? Supongo que es cuando construyen el arma para colarse por ella. Precisamente, esa es la segunda fase, armamentación. Con la vulnerabilidad identificada, crean las herramientas, desarrollan el exploit, que es el fragmento de código diseñado específicamente para aprovechar ese fallo concreto, y el malware, que es el software malicioso que ejecutará la acción final, robar datos, cifrar archivos, lo que sea. Una vez tienen el arma lista, toca usarla. Fase 3. Entrega. Y aquí es donde entra en juego el factor humano, ¿verdad? Aquí es donde la mayoría de las defensas técnicas se vienen abajo, con el famoso phishing. Sí. Esos correos que parecen legítimos pero esconden un enlace o un archivo malicioso siguen siendo uno de los vectores de ataque más efectivos del mundo. Y es fascinante, porque no es un problema puramente tecnológico. Eso es interesante. ¿Por qué seguimos cayendo? Llevamos décadas oyendo hablar del phishing y aún así sigue funcionando a las mil maravillas. Es que los atacantes son cada vez mejores psicólogos. Lo son. Apelan a la urgencia, al miedo, a la curiosidad. Su cuenta ha sido bloqueada. Tiene un paquete pendiente de entrega. Mire estas fotos comprometedoras. Nos manipulan para que hagamos clic sin pensar. Por muy segura que sea la tecnología de una empresa, si un empleado es engañado para que, en esencia, abra la puerta desde dentro, todas las murallas se vuelven inútiles. Una vez el paquete ha sido entregado y alguien ha picado, llegamos a la fase 4. Explotación. El malware se ejecuta en el sistema. ¿Y qué es lo primero que hace? Generalmente, asegurarse de que puede volver a entrar. Lo primero que suele hacer es crear una puerta trasera o backdoor. Es una forma de tener un acceso persistente y secreto al sistema para poder entrar y salir a voluntad sin ser detectado y controlarlo a distancia. Ya están dentro. Pero ahí no acaba la cosa, ¿no? El objetivo final aún no está cumplido. Correcto. Entramos en la fase de acciones posteriores. Una vez dentro, el atacante no se queda quieto. Intenta escalar privilegios, es decir, conseguir permisos de administrador para tener control total. Se mueve lateralmente por la red para infectar otros equipos. Y finalmente, cuando ha alcanzado su objetivo, ya sea el control de un sistema o el acceso a ciertos datos, procede a la exfiltración, sacar la información sin ser detectado. Es un proceso metódico, paciente y muy estructurado. Claro. Y cuando oyes hablar de esta profesionalización, la imagen del hacker solitario en un sótano oscuro se desvanece por completo. El análisis deja muy claro que la realidad es otra. A menudo son equipos de expertos, muy bien financiados y perfectamente organizados. Totalmente. Podemos agruparlos en tres grandes categorías según sus motivaciones. Primero, el crimen organizado. Su objetivo es puramente económico: robar datos de tarjetas de crédito, credenciales bancarias o ejecutar ataques de ransomware a gran escala. Son empresas del crimen. Luego estarían los activistas, como el famoso grupo Anonymous. Exacto. Su motivación es política o ideológica. Usan los ataques para protestar, para filtrar información que consideran que debe ser pública o para dañar la reputación de sus objetivos. Y finalmente, está la categoría más sofisticada y peligrosa: los actores estatales. Son gobiernos que realizan espionaje, roban propiedad intelectual o lanzan ataques contra infraestructuras críticas de otros países como parte de conflictos geopolíticos. Un momento, entonces, si esto está tan organizado, me estás diciendo que ya no hace falta ser un genio de la informática para lanzar un ciberataque, que puedes simplemente contratar a alguien o alquilar las herramientas. Has dado en el clavo. Ese es uno de los cambios de paradigma más importantes que describe la fuente: el auge del cibercrimen como servicio, o cybercrime as a service. Es un modelo de negocio en toda regla que funciona en la dark web. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo funciona exactamente? Pues igual que los servicios legítimos en la nube, se puede alquilar por horas una botnet, una red de miles de ordenadores infectados, para lanzar un ataque de denegación de servicio y tumbar una página web. O se pueden comprar kits de ransomware listos para usar, que a veces hasta incluyen un panel de control y soporte técnico 24 horas. Esto ha democratizado el ciberdelito. Ha hecho posible que delincuentes con pocos conocimientos técnicos puedan lanzar ataques muy sofisticados. Para los desarrolladores de estas herramientas, es un negocio de bajo riesgo y un beneficio altísimo. Un negocio que, lógicamente, tiene víctimas. Y me imagino que las consecuencias para ellas van mucho más allá de perder unos cuantos euros. El impacto debe de ser enorme. El análisis, de hecho, los clasifica en varios tipos. Sí, y es importante ver el cuadro completo. Está el daño físico, que es real.
Un ataque a una planta industrial o a un hospital puede causar lesiones o incluso muertes. Está el daño digital, la destrucción o alteración de datos irrecuperables. Luego, las pérdidas económicas directas, el coste de investigar, de recuperar los sistemas, las multas regulatorias, la pérdida de negocio mientras estás parado. Y luego están los daños más personales, el daño psicológico, la angustia y el estrés que siente una persona al ver sus datos privados, sus fotos o sus conversaciones filtradas en Internet. Y, por supuesto, el daño reputacional, que a veces parece lo peor de todo. Perder la confianza de tus clientes puede hundir una empresa. Pues aquí es donde la fuente nos da una sorpresa mayúscula. Intuitivamente pensaríamos eso, que el daño a la reputación es devastador y duradero. Pero resulta que hay muy poca evidencia empírica de que las filtraciones de datos causen un daño económico a largo plazo a la reputación de las grandes empresas. ¿En serio? O sea, todo el pánico mediático después de una filtración masiva apenas deja huella en el negocio a largo plazo. Eso es increíble. Los estudios que han intentado medir el impacto en el precio de las acciones han dado resultados contradictorios. Parece que, como consumidores, o nuestra memoria es corta o nos indignamos un momento pero no cambiamos de banco o de red social, a menudo porque no tenemos muchas alternativas mejores. Al final, parece que los costes directos de la recuperación y las multas son un problema económico mucho mayor para la empresa que una supuesta pérdida de confianza a largo plazo del cliente. Impacto en las infraestructuras críticas. Hablamos de hospitales, del suministro de agua, del transporte, de la red eléctrica. El texto menciona el famoso ciberataque al oleoducto Colonial en Estados Unidos. Un caso de estudio perfecto. Un ataque de ransomware paralizó uno de los oleoductos más importantes del país. El resultado fue escasez de gasolina, subidas de precios y pánico en varias ciudades de la costa este. Ahí, el daño ya no es a una empresa, es un golpe a la seguridad y a la estabilidad de toda una sociedad. Ese es el escenario que más preocupa a los gobiernos. El análisis menciona lo básico que siempre oímos, mantener el software actualizado con todos los parches para cerrar esas vulnerabilidades conocidas y, por supuesto, formar a los usuarios para que no caigan en trampas como el phishing. Pero incluso eso ya no es suficiente. El enfoque de la ciberseguridad ha tenido que cambiar radicalmente. La visión tradicional era intentar construir muros más altos, una defensa perimetral perfecta para que nadie pudiera entrar. Pero la perspectiva moderna que se explica en la fuente es la ciberresiliencia. Ciberresiliencia, ¿qué significa exactamente? Significa asumir que la seguridad al 100% es una utopía. Asumir que las brechas de seguridad ocurrirán tarde o temprano. El objetivo ya no es evitar el 100% de los ataques, sino proteger las funciones más esenciales de la organización para que pueda seguir operando incluso durante un ataque y, sobre todo, recuperarse lo más rápidamente posible después. Es un cambio de mentalidad. Un cambio de la prevención a la resiliencia. Tiene todo el sentido del mundo, sobre todo cuando lees un dato que me ha dejado helada. El tiempo medio que se tarda en descubrir una brecha de seguridad es de 197 días. ¿197 días? Más de 6 meses. Es una barbaridad. Significa que un atacante puede estar dentro de una red, observando, robando datos, moviéndose a sus anchas durante medio año sin que nadie se dé cuenta. Y eso nos lleva directamente a uno de los mayores desafíos del ciberespacio, la atribución. Es decir, ser capaz de responder a la pregunta, ¿quién ha sido? A diferencia de un crimen en el mundo físico, donde puede haber huellas, testigos o cámaras, en el mundo digital es extremadamente difícil demostrar con certeza quién está detrás de un ataque. ¿Por qué es tan complicado? Los atacantes usan servidores en múltiples países para triangular la conexión y borrar sus huellas. Pueden usar redes anónimas. Y, lo que es más sofisticado, pueden lanzar ataques de falsa bandera, una técnica para dejar pistas falsas que hagan parecer que el culpable es otro país u otro grupo. Sin una atribución sólida, es muy complicado aplicar la ley. ¿Cómo se juzga a alguien si no se puede probar que fue esa persona? A nivel internacional es aún más complejo. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, lo que queda claro es que los ciberataques no son actos aislados de genios informáticos. Son un ecosistema complejo y profesionalizado. Hay un proceso metódico para llevarlos a cabo, una economía sumergida que ofrece herramientas como servicio y unas consecuencias que van mucho más allá de lo digital, afectando al mundo físico y a la sociedad. Y la respuesta ya no es solo construir murallas, sino asumir que el enemigo puede entrar y estar preparados para resistir y recuperarse. Esa idea de la ciberresiliencia. Exacto.
Y esto nos deja con una reflexión final que se extrae del análisis. La mayoría de los estados están de acuerdo en que las leyes internacionales sobre el uso de la fuerza, las leyes de la guerra, por así decirlo, se aplican también a los ciberataques si son lo suficientemente graves. Pero esto plantea una pregunta fundamental, casi filosófica para nuestro tiempo. Si la atribución es tan difícil que casi nunca se puede demostrar más allá de toda duda razonable quién es el autor de un ataque significativo, ¿cómo se pueden aplicar realmente esas leyes? ¿Significa esto que estamos entrando en una era donde las reglas del conflicto internacional se están reescribiendo en un campo de batalla digital e invisible, y donde los actores más sofisticados pueden operar con una impunidad casi total? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que, la verdad, levanta pasiones y debates encendidos como pocos: la homeopatía. Hola, ¿qué tal? Sí, es uno de esos temas que no dejan a nadie indiferente. Para explorarlo, tenemos delante un material muy completo, que repasa su historia, sus ideas y, claro, el choque frontal que tiene con la ciencia moderna. Un material muy detallado, sí. Nuestro plan es desmontarlo todo para entender bien de dónde sale, en qué se basa y, qué es lo más importante, qué dice la evidencia sobre si funciona o no. Vamos a ir viendo los conceptos clave. Me parece un plan perfecto. Pues arranquemos por el principio, por el fundador. Todo esto nace a finales del siglo XVIII, en 1796, con un médico alemán, Samuel Hahnemann. Exacto. Y para entenderle a él, creo que es fundamental entender cómo era la medicina de su época. Médico que era, bueno, bastante aterrador. ¿Aterrador en qué sentido? Pues que las prácticas habituales eran las sangrías, las purgas con mercurio, tratamientos que a menudo eran mucho más peligrosos que la propia enfermedad. O sea, ibas al médico y podías salir peor de lo que entraste. Con mucha probabilidad, sí. Hahnemann estaba horrorizado con lo que él llamaba la medicina alopática, la convencional, y buscaba desesperadamente una alternativa. Una alternativa que fuera más suave, menos... Menos dañina, exacto. Y en esa búsqueda se topa con un experimento casi por casualidad, ¿no es así? Estaba traduciendo un texto sobre la corteza de quina. Sí, la quina se usaba para tratar la malaria, pero a él no le convencía la explicación de por qué funcionaba. Y en lugar de quedarse con la duda, decide hacer algo bastante radical. Sí, decide tomarla él mismo, estando completamente sano, para ver qué pasaba. Un autoexperimento en toda regla. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Al tomar la quina, empieza a sentir fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones. O sea, síntomas increíblemente parecidos a los de la propia malaria. Ahí es cuando se le enciende la bombilla. Se le enciende la bombilla de lo que sería el primer gran pilar de la homeopatía, similia similibus curentur, La famosa frase en latín. que se traduce como lo similar cura lo similar. Su gran idea fue que si una sustancia provoca ciertos síntomas en una persona sana, podría, en teoría, curar esos mismos síntomas en alguien que está enfermo. Una idea potente. Pero claro, la lógica más básica te dice, si algo te provoca síntomas, ¿cómo se lo vas a dar a alguien que ya los tiene? Parece que solo empeoraría las cosas. Exacto. Es contraintuitivo. Y esa es la objeción obvia. Para resolverla, Hahnemann introduce el segundo pilar. Y este es, con diferencia, el más controvertido de todos. El que choca de frente con la ciencia. Totalmente. La dilución extrema. Él teorizó que si diluía la sustancia original muchísimas veces, eliminaría sus efectos tóxicos, pero, de alguna manera, potenciaría sus poderes curativos espirituales. Hablemos un poco de esas diluciones, porque las escalas que se describen son alucinantes. Se habla de escalas X, la decimal, y C, la centesimal. Sí, y una dilución 2C, que suena poco, ya es una parte de la sustancia original en 10.000 partes de agua o alcohol. Pero es que eso no es nada. No, eso es solo el principio. El punto clave a entender aquí es el límite de Avogadro, un concepto básico de química. Que nos dice que hay un límite de veces que puedes diluir algo antes de que no quede nada. Exacto. A partir de una dilución 12C,
es estadísticamente improbable que quede ni una sola molécula de la sustancia original en el remedio. Y las preparaciones homeopáticas más comunes son de 30C, 200C. Son cifras astronómicas. Estamos hablando de diluciones que van mucho más allá de ese límite. Un momento, tengo que parar aquí porque la escala de estas diluciones es demencial. El material que tenemos usa una analogía brutal para visualizarlo. A ver, Una dilución 12C, que como dices no es ni de las más altas, equivale a coger una pizca de sal y disolverla en todo el océano Atlántico. Norte y sur, juntos. vaya, es una cantidad que la mente no puede ni procesar. Es que no. Y luego está el caso del remedio este tan famoso para la gripe, el Oscillococcinum. Ah, sí, un clásico. Tiene una dilución de 200C. Es un número que no significa nada hasta que lo pones en perspectiva. Para que te tocara una molécula de la sustancia original se necesitarían 10 elevado a la 320 universos. La escala es cósmica. Es que no hay otra palabra. Es una locura. Y es aquí donde la homeopatía, claro, tiene que proponer un mecanismo completamente nuevo para explicar cómo puede funcionar algo así, porque las leyes de la farmacología que conocemos no sirven. De ahí surge la idea de la memoria del agua, ¿no? La famosa memoria del agua, la teoría de que el agua de algún modo recuerda la estructura de la molécula con la que estuvo en contacto, aunque ya no esté físicamente ahí. Una idea que, hay que decirlo, No tiene ningún respaldo en la física ni en la química modernas. El agua líquida no mantiene estructuras estables de ese tipo. y además plantea una pregunta lógica. Si el agua tiene memoria, ¿por qué recuerda justo la sustancia homeopática y no los millones de otras sustancias con las que ha estado en contacto a lo largo de su historia? Es una objeción fundamental que nunca ha sido resuelta. Y falta el último ingrediente en la receta, la sucusión, Sí, que no es solo diluir, es agitarlo de una forma muy específica. exacto. Es golpear enérgicamente el vial contra una superficie elástica, como un libro encuadernado en cuero, en cada paso de la dilución. ¿Y para qué? Se afirma que este proceso dinamiza o potencia la solución. Y esto lleva a otra de sus ideas más extrañas, ¿Qué es? que cuanto más diluido está un remedio, más potente es, lo que es literalmente lo opuesto a todo lo que sabemos sobre farmacología y la relación dosis-respuesta. Vale, con estos principios tan, digamos, contrarios a la intuición científica, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que se hiciera tan popular en el siglo XIX? Volvemos al contexto. La medicina de la época era un campo de minas. La gente le tenía pánico a los médicos, y con razón. Porque los tratamientos eran brutales. Eran brutales. La homeopatía ofrecía algo radicalmente diferente. Remedios que, en el peor de los casos, eran inocuos. No te iban a envenenar con mercurio. O sea que su éxito inicial no se debía tanto a que curara, sino a que como mínimo no hacía daño. Eso es. El principio de primero no hacer daño se lo tomaban al pie de la letra, porque no hacían nada. Básicamente. Hay datos muy reveladores de las epidemias de cólera del siglo XIX. ¿Ah, sí? Sí. Los hospitales homeopáticos tenían tasas de mortalidad significativamente más bajas que los convencionales. Vaya. Y la explicación más probable es que los tratamientos de la época, como las sangrías masivas, estaban matando activamente a los pacientes, mientras que la homeopatía, al ser agua y azúcar, simplemente dejaba que el cuerpo luchara por su cuenta. O sea que ganaban por no hacer nada perjudicial. Exacto. A pesar de esa popularidad, las críticas de la comunidad médica ya eran feroces desde el principio. He visto una cita de Sir John Forbes, que era el médico de la reina Victoria. ¿Qué decía? En 1843 la llamó un ultraje a la razón humana. Y no fue el único. Otro médico famoso se burlaba de las dosis infinitesimales diciendo que ningún veneno en su billonésima parte dañaría ni a una mosca. La crítica científica siempre ha estado ahí. Y de hecho, con los grandes avances de la medicina a finales del XIX y principios del XX, La teoría de los gérmenes, los antibióticos... la homeopatía entró en un declive brutal. La última escuela homeopática de Estados Unidos, por ejemplo, cerró en 1920. Parecía que iba a desaparecer. Parecía que sí. Se quedó como algo muy marginal durante décadas. Pero entonces llegan los años 70. Y resurge con una fuerza inesperada. Sí, una fuerza tremenda. ¿Y qué pasó en los 70 para que volviera? Pues fue una tormenta perfecta de factores culturales. Por un lado, el auge del movimiento New Age, con su énfasis en lo espiritual, lo holístico y lo natural.
Entiendo. A eso se le sumó una creciente quimiofobia, una desconfianza generalizada hacia la industria farmacéutica y los productos químicos sintéticos. Y hay otro factor que me parece crucial y que a menudo se nos olvida. La propia experiencia de ir a la consulta. Fundamental, Ir al homeópata no es como ir al médico de cabecera a por una receta. en absoluto. Una primera consulta homeopática puede durar 1 hora o incluso más. Te preguntan por todo, tus hábitos, tus sueños, tus miedos. Crean una conexión personal, un espacio de escucha. Exacto, algo que raramente encuentras en una consulta médica estándar de 10 minutos. Y esa atención tan personalizada, esa sensación de que te escuchan y se preocupan por ti de una forma integral, eso tiene que tener un efecto terapéutico potentísimo. Por sí misma, independientemente de las bolitas de azúcar que te den al final. Sin duda, esa interacción empática es un componente fundamental del proceso de curación. Y es algo que la medicina convencional, a veces, por la presión del sistema, ha descuidado. Saltemos ahora al presente. ¿Cuál es la postura de la comunidad científica hoy en día, después de décadas y décadas de estudio? El consenso es, y no hay otra forma de decirlo, abrumador y prácticamente unánime, ¿En qué sentido? en el sentido de que cientos de estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son el nivel más alto de evidencia científica, han llegado a la misma conclusión. ¿Qué es? Que cuando se eliminan los sesgos y se compara rigurosamente, la homeopatía no demuestra ser más eficaz que un placebo. Y no lo dice un grupito de escépticos. Para nada. Le dicen las mayores organizaciones sanitarias y científicas del mundo. La lista es larguísima. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el Consejo de Investigación Médica de Australia, la Academia Rusa de Ciencias. La Academia Rusa fue muy dura, ¿no? Durísima. La calificó directamente de peligrosa pseudociencia. Y a la lista se suma el Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas. Todas, sin excepción, concluyen lo mismo. Que no hay evidencia sólida y reproducible. Para ninguna dolencia. Exacto. Vale, esto es clave. Si científicamente no hay nada en esas pastillas y el consenso es tan rotundo, ¿cómo explicamos que muchísima gente jure y perjure que les funciona? Esa es la gran pregunta. La primera respuesta que se me viene a la cabeza es obviamente el efecto placebo. El placebo es el gran protagonista aquí, desde luego. La expectativa de mejorar, la confianza en quien te da el remedio, el ritual, todo eso puede producir mejoras reales y medibles. Pero no puede ser solo eso. No, es que es fascinante, porque no es el único factor. Se suelen describir al menos otros 3 elementos que son igual de potentes. A ver, ¿cuáles son? El primero, ya lo hemos mencionado, el efecto terapéutico de la propia consulta, esa hora de atención plena y empatía. De acuerdo. El segundo es la propia historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Tiene una capacidad asombrosa para curarse solo. La mayoría de los catarros, dolores de cabeza o malestares se pasan solos con el tiempo. Claro. Y la gente tiende a buscar ayuda cuando se encuentra en el pico de sus síntomas. A partir de ese punto, lo más probable es que empiecen a mejorar de forma natural, con o sin tratamiento. Se llama regresión a la media, ¿verdad? Exacto, es un fenómeno estadístico. Pero la persona, claro, atribuye esa mejoría al remedio que acaba de empezar a tomar. Tiene todo el sentido. ¿Y el último factor? El cese de tratamientos convencionales que tienen efectos secundarios. Ah, claro. A veces, un homeópata recomienda dejar un medicamento que, aunque sea efectivo, produce molestias. La persona se siente mejor al librarse de sus efectos secundarios y le atribuye el mérito a la homeopatía. Y eso abre una puerta muy peligrosa. Porque una cosa es el placebo, que puede ser inofensivo, pero si la gente empieza a abandonar tratamientos que sí funcionan, Ahí ya no hablamos de algo inocuo. para nada. Ahí entramos en un terreno ético muy complicado, ¿no? Absolutamente. Y ese es el principal foco de preocupación de las organizaciones sanitarias. El riesgo más grave de la homeopatía no es lo que contiene. Aunque ha habido casos de contaminación. Sí, como unas pastillas para la dentición infantil con niveles peligrosos de belladona. Pero son casos puntuales. El verdadero peligro es indirecto, Es decir, que se use en lugar de un tratamiento de eficacia probada para una enfermedad grave, que alguien con una infección bacteriana tome homeopatía en vez de antibióticos. o que retrase un tratamiento oncológico por confiar en estos preparados, o, y esto es muy grave, que se confíe en la llamada homeoprofilaxis. ¿La qué, perdona? Homeoprofilaxis. La idea de usar homeopatía para prevenir enfermedades, a veces presentada como una alternativa a las vacunas. Vaya. Algo que la Organización Mundial de la Salud y toda la comunidad científica han calificado de extremadamente peligroso para la salud pública.
¿Y todo esto cómo se regula en el mundo? Porque parece un auténtico caos, con cada país haciendo una cosa distinta. Es un mosaico. Tienes casos como la India, donde está plenamente integrada en el sistema de salud público. Y luego en Europa, un auténtico batiburrillo. Por ejemplo, Alemania la ha financiado durante mucho tiempo, aunque ahora está dando marcha atrás. Francia, en cambio, le retiró toda la financiación pública en 2021. ¿y en España? En España se han tomado medidas para que no se ofrezca en centros sanitarios públicos ni se enseñe en universidades como si fuera una ciencia. ¿Y en el mundo anglosajón, como Reino Unido o Estados Unidos? En el Reino Unido, el NHS, su Sistema Nacional de Salud, ha sido muy claro. Ya no la financia y ha pedido a los médicos que dejen de recetarla. ¿Y en Estados Unidos? La FDA, la Agencia del Medicamento, ha endurecido mucho su postura. Ahora exige que los productos homeopáticos o demuestran su eficacia con los mismos estándares que cualquier otro fármaco, Cosa que no pueden hacer. o si no, que lleven una etiqueta bien clara advirtiendo de que no hay ninguna evidencia científica que respalde sus afirmaciones. O sea que la tendencia global en Occidente es hacia una mayor regulación y a sacarla de la financiación pública. La tendencia es a tratarla como lo que la evidencia dice que es, un sistema sin base científica cuyos productos no han demostrado ser más que placebos. Si hacemos balance de todo lo que hemos visto, el panorama es bastante claro. Por un lado, tenemos un sistema que nació de una intención, muy noble en un momento histórico concreto: ofrecer una medicina más humana y menos agresiva. Sí, nació de una crítica legítima a la medicina de su tiempo. Y por otro, unos principios fundamentales que son, desde el punto de vista de la ciencia moderna, inverosímiles. Es un divorcio total entre una popularidad que persiste y un consenso científico que no podría ser más contundente. Un consenso que dice que es placebo. Toda la evidencia acumulada apunta a que cualquier efecto que la gente experimenta se debe a la poderosa combinación del efecto placebo y el contexto terapéutico de la consulta, no a las bolitas de azúcar en sí. Por eso el debate actual ya no es tanto sobre si funciona. No, el debate se ha desplazado a la ética de promoverlo y financiarlo, y sobre todo al riesgo real que supone cuando desplaza a la medicina que sí ha demostrado su eficacia. Y esto nos deja con una reflexión final. Si parte del éxito original de la homeopatía se debió a que era una respuesta a las carencias y peligros de la medicina de su tiempo, Sí. quizá deberíamos preguntarnos algo. ¿Hasta qué punto su popularidad hoy en día no es también un espejo de ciertas insatisfacciones con nuestra sanidad moderna? Es una pregunta muy pertinente. Quizá refleja una necesidad de más tiempo en las consultas, de una atención que no solo mire el síntoma, sino a la persona en su conjunto. De una mejor comunicación entre médico y paciente. Quizá el éxito de la homeopatía nos está diciendo algo, no sobre sus remedios, sino sobre lo que echamos en falta en la medicina convencional. Hoy nos vamos a sumergir en la mente y sobre todo en la obra de un arquitecto que, directamente rompió el molde: Frank Gehry. Y tanto que lo rompió. Tenemos aquí sobre la mesa una biografía muy completa que nos va a servir de mapa para explorar su universo. Y nuestra misión hoy es precisamente esa. Ir más allá de lo evidente. Exacto. Ir más allá de esas famosas láminas de titanio, de esas formas que parecen que desafían la gravedad, para entender de verdad al hombre, de dónde salen sus ideas y por qué su trabajo ha sido capaz de cambiar ciudades enteras. Ujú. Y creo que para empezar tenemos que visualizar esa imagen que lo cambió todo: el Museo Guggenheim de Bilbao. Es que es inevitable empezar por ahí. El gran arquitecto Philip Johnson llegó a decir que era el mejor edificio de nuestro tiempo. Es una afirmación, rotunda, y un punto de partida perfecto para entender al genio que lo pensó. Es que esa obra es la culminación de un viaje muy, muy particular. La figura de Gehry es fascinante porque escapa a cualquier clasificación fácil. Sí, siempre se le intenta encasillar. Se le intenta meter en la caja del deconstructivismo, por ejemplo, pero él siempre ha renegado de las etiquetas. Lo suyo es una experimentación constante, es casi una obsesión con los materiales y con las formas. A mí hay una descripción suya que me parece brillante. A ver. Lo definen como el apóstol de la valla metálica y el revestimiento de metal corrugado.
Buah, es buenísima. Es que esa frase ya nos dice que no estamos hablando de un arquitecto que sigue las reglas. Para nada. Me encanta, sí. Porque para entender de dónde sale un estilo tan radical, tan distinto a todo, hay que volver al principio, a su infancia en Toronto. Ahí está el germen de todo. La clave de todo está, y esto es literal, en la ferretería de su abuelo. Nació en 1929 como Frank Owen Goldberg, y la figura clave de su niñez fue su abuela, Lea Kaplan. Mm. Con ella, se pasaba horas en el suelo construyendo ciudades imaginarias con trozos de madera, con recortes, con lo que sobraba de la ferretería. Y ese es el origen de todo. Esa conexión tan infantil, tan pura con materiales humildes, cotidianos, encontrados, se convierte en la piedra angular de su lenguaje arquitectónico. Claro. El acero corrugado, las mallas metálicas, la madera contrachapada sin tratar. Todo ese universo de la ferretería de su abuelo es su caja de herramientas conceptual. Su paleta de colores, por así decirlo. Exacto. Pero lo revolucionario no es solo usar una valla metálica. Es coger ese elemento que vemos cada día sin apreciar y convertirlo en la piel de un museo. Es un acto casi de alquimia, ¿no? Transforma lo ordinario en extraordinario. Y de paso nos obliga a mirar nuestro entorno con otros ojos. Es una forma de encontrar la belleza en lo que normalmente consideramos industrial o incluso feo. Desde luego. Pero en su vida había una tensión constante, porque su madre y su abuela alimentaban esa creatividad, pero su padre, por lo que parece, lo veía como un soñador sin futuro, alguien que no iba a conseguir nada. Esa falta de fe paterna tuvo que ser un motor para él, ¿no? Sin duda. A menudo esa clase de conflicto interno es un combustible muy, muy potente. Y a esas presiones familiares se sumaban las sociales. Hay un detalle que lo ilustra muy bien. ¿Cuál? En 1954, su entonces esposa, Anita, le convenció para que se cambiara el apellido, de Goldberg a Gehry. Ah, fíjate. Le preocupaba el antisemitismo que aún era muy palpable en el mundo profesional. Es un dato que nos muestra a un joven Frank intentando encontrar su lugar en un mundo con unas reglas muy rígidas. Y su camino para encontrar ese lugar fue de todo menos directo. Se mudó a Los Ángeles, trabajó como conductor de camión y finalmente se matriculó en arquitectura en la University of Southern California. Un camino poco convencional. Hasta aquí más o menos normal. Pero después se va a Harvard, a la Graduate School of Design, para especializarse en urbanismo. Y aquí es cuando su historia da un giro de guión total. Totalmente. Porque uno esperaría que Harvard fuera la consagración, el paso definitivo. Claro. Pero para Gehry fue una profunda decepción. Él llegaba con ideas muy progresistas, influenciado por corrientes de izquierdas, que veían la arquitectura como una herramienta de cambio social. Quería diseñar para la gente, crear espacios que mejoraran la vida de las comunidades. Y se encontró con otra cosa. Y se encontró con un ambiente académico que, en su opinión, estaba completamente desconectado de esas preocupaciones. Vamos, que se sentía estancado. Es que la anécdota que marca su salida de allí me parece increíble. Un profesor lo invita a una reunión para discutir un proyecto secreto de gran importancia. Me imagino la expectación del chaval. Claro, un proyecto secreto en Harvard. Y cuando llega, descubre que el gran encargo era diseñar nada más y nada menos que un palacio para el dictador cubano Fulgencio Batista. Ahí fue cuando dijo hasta aquí. Para él, eso cruzaba una línea roja. Y abandonó Harvard. Sí. Pero, un momento. Abandonar Harvard por un dilema moral, ¿no es un movimiento increíblemente arriesgado para un arquitecto que empieza? Podría haberle costado la carrera. Desde luego que sí. Fue una apuesta muy arriesgada, una declaración de principios que pudo haberlo marginado del sistema por completo. Ya. Pero, visto en perspectiva, ese acto de rebeldía es lo que define toda su trayectoria. Es el momento en que decide que jugará con sus propias reglas. Claro. Su carrera posterior es una búsqueda constante de libertad frente a los dogmas del modernismo y las expectativas del establishment, pero sin perder de vista esa agenda transformadora que lo llevó a Harvard en primer lugar. Es un rebelde, pero un rebelde con causa. Y esa rebeldía se materializa de forma explosiva en un proyecto que es, a la vez, su laboratorio y su manifiesto. La reforma de su propia casa en Santa Mónica en el 77. Ajá. En vez de tirar un búngalo normal y corriente de los años 20, lo que hizo fue envolverlo en una estructura nueva y extrañísima de metal corrugado, madera, malla metálica, dejando partes de la casa original a la vista. Por cierto, todavía vive ahí.
Esa casa es la tesis doctoral de Gehry hecha edificio. Buena definición. Es que es donde todas esas ideas de la ferretería, de la fragmentación, cobran vida. Lo que es fascinante aquí es cómo revela el proceso, las tripas de la construcción. Es como si nos enseñara a la vez el escenario y el backstage. Me gusta esa imagen. La obra terminada y los andamios que la sujetan, todo a la vez. Es la esencia de lo que después se etiquetaría como deconstructivismo. Has mencionado el deconstructivismo. Es un término que se oye mucho asociado a él, pero que puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo lo explicaríamos de forma sencilla? A ver, imagina que la arquitectura tradicional es como construir con cajas perfectas, una encima de la otra. ¿Vale? El deconstructivismo es la idea de romper esa caja, de desmontar un edificio en sus componentes, paredes, techos, vigas, y volver a ensamblarlos de una forma que parece caótica o fragmentada, pero que en realidad tiene una lógica interna muy potente. Entiendo. Es como enseñar las costuras de la arquitectura, revelar cómo está hecha y al mismo tiempo crear espacios completamente nuevos y dinámicos. Gehry fue uno de sus pioneros, aunque, como decíamos, odie la etiqueta. Entendido. A partir de esa casa, su estilo despega. Vienen obras como el Acuario Marino Cabrillo o el Museo Aeroespacial de California. Y de ahí, el salto a Europa con el Vitra Design Museum en Alemania en el 89 y la icónica Casa Danzante de Praga. Una obra increíble también. Y en medio de toda esa efervescencia creativa, en ese mismo año, en el 89, le llega el reconocimiento definitivo. El premio Pritzker. El Nobel de la Arquitectura, ¿sí? Y la cita del jurado es profética, fíjate. Lo comparan nada menos que con Picasso. Con Picasso, casi nada. Y dicen, siempre abierto a la experimentación. Tiene una seguridad y madurez que se resiste, como Picasso, a verse atado por la aceptación de la crítica o por sus éxitos. Dieron en el clavo. Totalmente. El éxito no lo domesticó, más bien le dio más libertad para experimentar. Él siempre ha defendido que su trabajo es, en esencia, escultura. Hay una frase suya que lo resume todo. ¿Cuál? Siempre pensé que la arquitectura era, por definición, un objeto tridimensional, por lo tanto, escultura. Y esa visión escultórica alcanza su apogeo, su clímax, con el proyecto que lo convierte en un ícono global y que transforma una ciudad para siempre, el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. El impacto fue tan, pero tan brutal, no solo en la arquitectura, sino en la economía y la cultura, que hasta se inventó un término para describirlo. El efecto Bilbao se convirtió en el caso de estudio por excelencia de cómo un edificio singular, una obra de arquitectura icónica, puede ser el motor de la regeneración de toda una ciudad postindustrial. Es que no es una simple percepción, los datos son. Incontestables, los datos son de otro planeta. Según nuestras fuentes, solo en el primer año, el museo generó un impacto de 160 millones de dólares en la economía vasca. Que ya es una barbaridad. Pero es que la cifra acumulada hasta 2014 superaba los 3.500 millones de dólares. Es una locura pensar que un solo edificio pueda impulsar una transformación económica de ese calibre. Sí, los datos son innegables, pero también hay que ponerlos en contexto. El efecto Bilbao se ha convertido en una especie de santo grial para muchos alcaldes y urbanistas, pero ha generado también una arquitectura de espectáculo que a veces olvida su función social. Claro, no es un modelo que se pueda copiar y pegar. Exacto. Ha habido muchísimos intentos de replicarlo en otras ciudades, con resultados muy dispares. El propio Gehry lo repitió con éxito en Los Ángeles, con el Walt Disney Concert Hall, que es una maravilla. Espectacular. Pero otros proyectos suyos, como el Museum of Pop Culture en Seattle, generaron mucha más controversia. Y aquí entramos en una de las grandes contradicciones del personaje, porque este fenómeno está directamente ligado al concepto de Starchitecture, ¿verdad? Totalmente. Esa idea de que ciertos arquitectos se convierten en marcas globales, casi como estrellas de rock, cuyo nombre es tan importante como el propio edificio. Un fenómeno del que Gehry es, irónicamente, uno de los mayores exponentes, aunque le pese. Exactamente. Él siempre ha rechazado esa etiqueta de Starchitect con vehemencia. Insiste una y otra vez en que es solo un arquitecto, un artesano que trabaja en su taller. Pero la realidad es otra. Claro. Hay una lucha constante entre la escala masiva de su fama y su deseo de mantener el foco en el oficio, en la artesanía. Esa tensión es una parte fundamental de quién es Frank Gehry.
Nuevo, la ferretería. Siempre la ferretería. Es que es el mismo impulso de coger un material humilde y elevarlo a otra categoría. Y lo fascinante es cómo esa creatividad se mueve libremente entre disciplinas. Su proceso de explorar formas y materiales es transversal. No tiene límites. No importa si está diseñando un museo de titanio o una silla de cartón, el motor creativo es el mismo. Experimentar, doblar, torcer, ver hasta dónde puede llegar el material. Y tiene motivos recurrentes que son casi obsesiones. El más famoso sin duda es el pez. ¿De dónde viene eso? Ah, es una historia genial. Él cuenta que empezó a dibujar peces como una reacción a la arquitectura posmoderna, que en este momento volvía a mirar a los templos griegos y romanos. Ya. Y su lógica era, si vamos a retroceder en el tiempo, ¿por qué parar en los griegos? 300 millones de años antes del hombre ya existían los peces. Es una lógica aplastante. Lo que empezó casi como una broma intelectual se convirtió en una fuente inagotable de inspiración formal para él. Y lo materializó de formas preciosas. Primero con sus fish lamps, esas lámparas con armazones de alambre que parecen esqueletos de pez cubiertas con escamas de un plástico laminado que les da una luz increíble. Son una maravilla. Y después a una escala monumental, como la escultura del pez dolado gigante que hizo para la Villa Olímpica de Barcelona. Y la lista sigue y sigue. Ha diseñado joyas para Tiffany & Co., un juego de ajedrez, la botella del vodka Wiborova, Incluso el trofeo de la Copa del Mundo de hockey. porque es un fanático de ese deporte, sí. Pero quizá lo más inesperado y lo que más define su etapa más reciente es su salto a la tecnología de vanguardia. Esto es clave para entender cómo ha podido construir sus edificios más complejos. Su estudio fue pionero absoluto en el uso de software de diseño por ordenador. Se adelantó a todo el mundo. Pero fue más allá. Fundó su propia empresa, Getty Technologies, para desarrollar un programa llamado Digital Project. Que era una adaptación, fíjate, de un software que se usaba en la industria aeroespacial para diseñar aviones de combate. Increíble. Exacto. Ese software no solo le permitió a él construir formas que antes eran imposibles de calcular y fabricar, sino que lo adoptaron otros grandes arquitectos de formas complejas como la gran Zaha Hadid o Jean Nouvel, O sea que no solo inventó un estilo. sino que también creó las herramientas para poder construirlo. Eso cierra el círculo de una manera asombrosa. Es que si lo piensas, Frank Gehry es muchísimo más que el arquitecto de los edificios de titanio. Es un artista que empezó a crear con los desechos de una ferretería, Sí. un rebelde que le dio a la espalda a Harvard por sus principios, y un visionario que acabó redefiniendo la relación entre una ciudad y su arquitectura. Y una figura llena de matices, porque es ese visionario global, pero también es conocido por su temperamento, digamos, explosivo. Sí, bastante. Es famoso el incidente en Oviedo durante la entrega de un premio. Un periodista le preguntó si su arquitectura era solo espectáculo y él respondió con un gesto despectivo que, bueno, dio la vuelta al mundo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero al mismo tiempo es un filántropo que ha dedicado tiempo y recursos a proyectos pro bono para comunidades desfavorecidas, como el Centro para Jóvenes de la Orquesta de Gustavo Dudamel en Los Ángeles. Esa dualidad parece definirlo por completo. El artesano y la superestrella, el rebelde y el constructor de íconos para grandes instituciones. Por eso su trayectoria es tan coherente a pesar de las apariencias. Si conectas el punto de partida con el de llegada, ves un arco perfecto. Totalmente. Desde las ciudades de madera que construía en el suelo con su abuela, hasta el desarrollo de software aeroespacial para diseñar edificios imposibles. Toda su vida ha sido una búsqueda incansable de nuevas formas de construir y, sobre todo, de nuevas formas de ver el mundo. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una reflexión que nace directamente del efecto Bilbao. En un mundo con necesidades sociales y urbanas cada vez más urgentes, ¿cuál es el verdadero valor de la arquitectura icónica? ¿Es una inversión esencial que inspira a las comunidades y revitaliza las economías? ¿O es un lujo que a veces desvía la atención y los recursos de problemas más fundamentales?